Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. La historia que hoy os acerco es el claro ejemplo de que la mente es tan frágil como una hoja en el viento. Un pequeño cambio que puede hacer que un deportista de máximo éxito se cruce y se obsesione con pensamientos sociales y políticos hasta convertirse en un despiadado asesino. Matthew Taylor lo tenía todo: una carrera de éxito en el mundo del surf y una familia adorable. Pero su mente, su voz interior, le demandaba sangre, le demandaba venganza. Esta es la historia de cómo un deportista ejemplar se convirtió en un demonio capaz de torturar a su propia familia en nombre de Quanon. Hola, mi nombre es Joan Prats. Bienvenidos a Crímenes Deportivos, un podcast de Upcast producido por Marc Truco y Marc Jiménez. Empezamos. ¿Qué sería California sin el surf? Durante décadas el surf ha sido un pilar fundamental entre su cultura deportiva, siendo una de las cunas de este deporte que va mucho más allá de coger olas y mantenerse a flote encima de una tabla. Es, sin duda, un estilo de vida caracterizada por una vida relajada, de buen rollo, de amor por la naturaleza y, sobre todo, una fuerte conexión con el océano. California es el lugar de nacimiento de marcas como Quiksilver o Rip Curl y cuna de los mejores surfistas de la historia. Bajo todas estas premisas, se formó como surfista profesional nuestro protagonista, Matthew Taylor Coleman, originario de Los Ángeles y que, sin ser ningún prodigio, había conseguido ganarse la vida como surfista profesional en diferentes torneos de prestigio. Corría el año 2000 cuando un espigado y carismático chico de Santa Bárbara, en California, empezaba a destacar a los 20 años en diferentes competiciones locales de surf. Siempre feliz, Matthew formaba parte de la comunidad surfista cristiana de California, una de las comunidades más unidas del sector del surf. Su vida era sencilla. Había dejado los estudios para dedicarse al surf, que de torneo en torneo le generaba unas buenas ganancias para poder pagar un buen apartamento a pie de playa y no reprimirse en nada en sus caprichos habituales. Algunas de las principales marcas del sector le pagaban los viajes, también el material, y solo tenía que preocuparse de hacer aquello que más le gustaba: practicar surf. Matthew era querido y admirado por la comunidad surfista y por el sector. Era carismático, sonriente, guapo. Todas las chicas estaban locas por él. A nivel técnico, sus entrenadores le definían como un valiente. Si bien reconocían que no tenía el talento de otros surfistas de generación como Laird Hamilton o Kelly Slater, sí que lo definían como un surfista de olas grandes, seguramente la mejor definición posible para un surfista auténtico. A Matthew había una zona de California que le encantaba: los Mavericks. Esa zona era la más peligrosa del estado para practicar surf, y allí se disputaba uno de los torneos más importantes del mundo, Titans of Mavericks. En esa bahía las olas pueden alcanzar dimensiones impresionantes de hasta 60 pies, conllevando un alto nivel de riesgo que solo algunos están dispuestos a asumir. Matthew era uno de ellos. De esta forma, aunque lo intentó, Matthew jamás consiguió una gran victoria en el gran circuito del mundo del surf, pero durante más de 15 años de carrera profesional se labró un prestigio y una estima por su regularidad y estilo único. Pero todo se acaba. A sus 35 años, su cuerpo dijo basta. Los viajes, la exigencia física y las lesiones, todo empezó a cargar demasiado en Matthew, que empezó a valorar si lo mejor era una retirada. Su vida poco tenía que ver con la vida que le había llevado al éxito a los 20 y pocos años. Cada vez estaba más en casa y se veía superado con demasiada facilidad por los surfistas más jóvenes. Había llegado el momento del final.
Compartía la vida con su esposa Abby, también surfista, con la que planeaban formar una familia. Abby animó a Matthew a optar por la retirada y buscar nuevas motivaciones, impulsada por la necesidad de encontrar también más estabilidad entre tanto viaje y riesgo deportivo en su vida personal. Y Matthew le acabó haciendo caso. A los 35 años, anunció su retirada sin estar muy seguro de hacerlo, con dudas y por primera vez en su vida, con miedo a qué sería de él el día después de apartar la tabla de surf. Tras recibir los merecidos homenajes, Matthew pasó 2 años buscándose a sí mismo. Seguía viviendo en Santa Bárbara, cerca del surf. Daba alguna clase privada a chavales que querían mejorar a manos de un profesional, pero ninguna de las ocupaciones que había probado le acababan de convencer. Tuvo tiempo para negocios, otros deportes, salidas con amigos. Nada le llenaba como estar cerca de su deporte favorito. Aburrido, empezó a pasar las noches leyendo sobre conspiraciones y grupos misteriosos como los Illuminati o el grupo de las teorías de la conspiración QAnon, que más tarde sería protagonista como uno de los grupos instigadores del asalto al Capitolio. Matthew quería saber más. Se empezó a hacer preguntas. ¿Qué había detrás de esas teorías? Su vida volvió a tener sentido. Tenía un motivo por el que levantarse todas las mañanas. Leía y leía, compartiendo con su mujer Abby todo lo que aprendía. Era la época donde Donald Trump presidía la Casa Blanca con mano de hierro. Para nuestro protagonista, Trump era todo aquello que necesitaba su país. Así empezó a recuperar la alegría y decidió volver al mundo del surf montando la Academia de Surf de Santa Bárbara. Allí ofreció la posibilidad de dar clases a pequeños surfistas y volvió a inmiscuirse con la comunidad surfista que tanto le había echado de menos. Pero algo había cambiado. Sus amigos de toda la vida notaban que Matthew Taylor Coleman era diferente. Seguía sonriente, carismático, pero un tema le obsesionaba: las conspiraciones. No era extraño que más de una persona se quejase de lo pesado que era Matthew al conocerlo por dejar caer discursos sobre la importancia de escuchar a QAnon y sobre si el planeta estaba en peligro. Matthew, mientras daba clases a niños de entre 8 y 16 años, aprovechaba para charlar con adultos e informarles sobre el Estado profundo, supuestamente formado por funcionarios gubernamentales, figuras de élite, que dominaban el país, teorías de la explotación infantil o profecías sagradas sobre el fin del mundo. Nadie le hacía caso. Esa era la realidad. Se empezó a ganar la fama de conspiranoico compulsivo. Al verlo venir, muchos huían para que Matthew no viniese con alguna de sus extrañas teorías. Aún así, nadie jamás creyó que fuese más que un pasatiempo tras su retirada del surf profesional. Tras estabilizar su vida con la escuela de surf y a los 40 años, había conseguido formar esa adorable familia con su pareja, teniendo a un niño y una niña de 2 años y 10 meses, respectivamente. Todo iba bien, viento en popa, estaba surfeando la ola perfecta. Pero una soleada mañana de agosto, todo se torció. Mientras desayunaban, Matthew instó a Abby a escucharle atentamente. El exsurfista le explicó que a través de la red, con foros y comunidades con las que hablaba, sospechaba que la élite mundial de poder estaban involucrados en rituales satánicos y canibalismo. Además, Matthew explicó a su pareja que creía en una serie de profecías encontradas por la red que avanzaban lo que era llamado el Gran Despertar. Se afirmaba que este evento llevaría al arresto y juicio de figuras prominentes, incluyendo políticos, celebridades y funcionarios gubernamentales acusados de participar en actividades criminales. Abby, estupefacta, se asustó por primera vez con todo aquello. Demasiado tarde. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. ¿Te suena El Enterrador? ¿Hulk Hogan? ¿John Cena? ¿Incluso Roman Reigns? Si la respuesta es afirmativa,
Último Hombre en Pie es tu podcast. Un podcast diario de análisis, opinión e información con invitados expertos sobre el mundo de la lucha libre profesional, WWE, All Elite Wrestling, New Japan Pro Wrestling, todas las empresas analizadas pormenorizadamente en este podcast de lunes a viernes. Último Hombre en Pie, disponible en todas las plataformas de podcast. Si quieres informarte sobre la mejor liga de baloncesto del planeta con el mayor rigor, Buzzer Beater es tu podcast, presentado por Pau Martorell, uno de los mejores y más respetados analistas de la NBA de España y con la mejor lista Hall of Fame de colaboradores. Análisis, información, crítica, debate, todo para que disfrutes de la NBA en formato podcast. Cada martes un nuevo episodio de Pau Martorell en Buzzer Beater. Encuéntranos en Spotify e iVoox. Todos los días, en tu plataforma de podcast favorita, te espera Marca Daily, el podcast diario en el que te contamos en profundidad el tema deportivo del día, patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Pon la palabra Appcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Appcast, que no te lo cuenten, escúchalo. Hasta ese momento no pensó en que aquella afición por las conspiraciones y los extraños libros de sucesos de su pareja pudiesen ir a más. Pero aquella mañana, Avi tuvo realmente miedo. Matthew siguió. A todas aquellas extrañas teorías le siguieron las profecías de eventos apocalípticos como una supuesta tormenta solar o el colapso del sistema financiero. Veía señales en todas partes. Durante la explicación, Avi instó a Matthew a que abandonase toda esa serie de pensamientos y obsesiones explicándole que era peligroso para los niños y la familia que habían formado. Matthew no escuchó. Solo tenía en mente las conspiraciones de QAnon en su cabeza. Miró a los ojos a Avi por última vez, se dirigió a la puerta y dio un portazo marchándose con su camioneta. Tras horas fuera de casa, el Matthew que volvió ya no era el mismo. Avi esperaba en su hogar, con esperanzas de una reconciliación. Como todas las parejas, no era la primera vez que se peleaban. Avi quería hacer entender a Matthew que el camino que estaba tomando en su vida era peligroso. Tras darle un dulce beso en la mejilla, sentó a su marido en el sofá y le hizo su comida favorita. Matthew sonrió irónicamente. Parecía mucho más calmado, arrepentido incluso. Nada más lejos de la realidad. Mientras Avi intentaba argumentar su postura con calma, Matthew se levantó de golpe sin mediar palabra y se dirigió a la habitación donde descansaban los niños. Avi entró en pánico. No entendía nada. El exsurfista cogió en brazos a sus dos hijos y salió rápidamente dirección al vehículo que estaba aparcado en la entrada del apartamento. Avi, asustada, no podía entender nada. Su marido, hasta hace poco un hombre normal, un surfista de éxito y al que conocía desde hacía más de 10 años, se llevaba a sus hijos sin mediar palabra. Una corriente de miedo le estremeció de arriba abajo. Aunque lo intentó con todas sus fuerzas, con empujones y gritos, Avi no pudo hacer nada. Matthew situó a sus hijos en la parte trasera de su vehículo, arrancó y se perdió en el horizonte con sus pequeños entre los gritos de pánico de su madre. El fundador de la prestigiosa academia Love Water Surf condujo durante horas hasta llegar a Tijuana, en el hotel City Express. Allí se registró con sus dos hijos para poder descansar tras horas de viaje. El comportamiento de Matthew no era normal, llamaba incluso la atención. Durante 2 días estuvo encerrado en la habitación del hotel, saliendo durante algunos pequeños ratos para que a sus hijos les diese el aire. El resto de huéspedes y personal del hotel le observaban extrañados. Matthew no hablaba con nadie,
solo observaba a sus hijos, buscando algún detalle que nadie lograba comprender. Al mismo tiempo, Abby había denunciado el secuestro de sus hijos a la policía de California. Sin mucha suerte, tras 2 días de búsqueda, los agentes no habían podido dar con ninguna prueba que les indicara qué dirección había tomado el padre de las criaturas, hasta que algunos testigos habían afirmado ver al hombre camino de México. Y así, tras aquellos días, Matthew tomó una decisión. Explicó a los niños, inocentes e indefensos, que irían dirección a Rosarito, a 30 minutos de Tijuana. Los profesionales del hotel vieron salir a Matthew con los pequeños, con actitud de alegría. En los 3 días que había estado en el hotel, jamás se le había visto sonreír así. Parecía que algo le hacía sentir bien, reconfortante. Pasaron las horas y los agentes no daban con el destino de Matthew. Tuvieron tiempo, pero la investigación no fue como esperaban. A las 7:27 de la mañana, la policía de Baja California recibía una trágica llamada de un campesino local denunciando el descubrimiento de 2 cuerpos con signos de apuñalamiento en las proximidades del rancho El Descanso, muy próximo a Tijuana. Tras llegar al lugar de los hechos, los agentes confirmaron que los cuerpos pertenecían a 2 niños de 10 meses y 2 años y que habían sido cruelmente asesinados. Las oficinas policiales se coordinaron y confirmaron que los agentes de California buscaban a un padre de 40 años que había secuestrado a sus 2 hijos. Al llegar al lugar de los hechos, Abby, desolada, pudo observar el lugar de la tortura más atroz para una madre. En medio de la nada, sus hijos habían recibido más de 30 puñaladas, más disparos en la cara y el tórax del arpón que Matthew utilizaba para hacer pesca submarina. Era una carnicería, un infierno. Tras aquellos hechos, se difundió un mensaje de alerta a la frontera anunciando el posible intento de huida del sospechoso. Horas más tarde, Matthew Taylor Coleman era detenido mientras intentaba huir por parte de una patrulla fronteriza cuando regresaba a los Estados Unidos. Ya en dependencias policiales, Matthew confesó sin ningún remordimiento ser el autor del crimen de los niños. Al ser preguntado por los agentes el porqué de tal vil asesinato, Matthew explicó que había identificado en ellos ADN de serpiente que les había pasado su madre. Aseguraba que iban a convertirse en monstruos y que por eso tuvo que matarles. Confesó saber que matarlos estaba mal, pero que los mató para salvar el mundo, siguiendo las teorías de conspiración de los Illuminati y QAnon. En este contexto, la Fiscalía del Distrito Sur de California alegó que Coleman mató a sus hijos deliberada y maliciosamente, además de con premeditación y alevosía, pidiendo para él la pena de muerte o la cadena perpetua. No hay palabras para describir el profundo dolor que envuelve a toda una comunidad cuando un niño es asesinado, decía el fiscal federal Randy Grossman, quien añadía que harían todo lo posible para que se haga justicia con las víctimas y sus seres queridos. Posteriormente a aquella confesión, Matthew se declaró inocente de los cargos federales de asesinato a ciudadanos estadounidenses en suelo extranjero por los asesinatos en agosto de 2001 de sus 2 hijos, Kaleo y Roxy. Aunque en un primer momento la Fiscalía solicitó la pena de muerte, más tarde retiró esa petición alegando diferentes informes médicos que lo declaraban incompetente mentalmente. De acuerdo con la ley federal que regula la determinación de la competencia, el juez tuvo que concluir por prevalencia de las pruebas que el acusado padece en la actualidad una enfermedad o defecto mental que le incapacita mentalmente hasta el punto de no poder comprender la naturaleza y las consecuencias del proceso que se sigue contra él o de colaborar adecuadamente en su defensa. Hoy, Matthew Taylor Coleman duerme en un centro médico federal de seguridad donde los médicos trabajan para tratar de restaurar su competencia mental. El internamiento inicial no debe durar más de 4 meses, aunque puede alargarse. Si los médicos deciden que se ha restablecido su competencia,
el proceso contra él seguirá adelante. Según las declaraciones juradas de la Orden de Registro y otros registros judiciales, la esposa de Matthew dijo a los investigadores que la pareja había profundizado en la conspiración QAnon juntos, llegando a creer en la existencia de una sociedad secreta de élites comprometidas con el mal. Taylor acabó volviéndose paranoico por una mezcla de teorías conspirativas, llegando a creer que su mujer estaba comprometida y que había pasado sangre de serpiente de gente lagarto a sus hijos. Taylor dijo que creía que era el único que podía impedir que acabaran propagando una especie alienígena que liberaría una carnicería sobre la Tierra. Apcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Si te ha gustado este podcast y no te pierdes ni un solo episodio, que sepas que ahora puedes llevártelo contigo. Llévate su camiseta, su taza, su funda para el móvil y muchísimo más. Descubre en merchapod.com la ropa, complementos y merchandising de tu podcast favorito. Sigue el enlace que encontrarás en la bio y llévate el diseño que más te guste, para ti o para regalar a otro oyente de este podcast como tú. Compra el merchandising del podcast que más escuchas y ayuda a que más capítulos sean posibles. Pásate por merchapod.com y conviértete en uno de los nuestros. Recuerda, merchapod.com.